Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8 de la mañana con 37 minutos y como cada jueves, como tradición de día jueves, tomamos contacto con Alberto Mayol. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Hola, Alberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo está España? ¿Cómo están las altas temperaturas, los incendios forestales por allá? Bueno, anoche llovió, así que bajó la temperatura. Hoy día es el día más frío en dos meses, o sea, como 29 grados. Ya. y sí, y también la lluvia ayudó a que milagrosamente se controlaran los dos incendios principales, así que están ahora más bien viendo que no se vuelva a encender, que es algo siempre posible. Alberto, a ver, estamos cada vez más cerca del plebiscito y con acuerdos de por medio, propuestas, planteamientos ante distintos escenarios, el escenario de que gane el rechazo, por ejemplo. A esta altura tú dirías, ¿qué vamos a votar el 4 de septiembre? Mira, yo creo que es una elección extraña porque creo que la mayor parte de la población, aquella población que no tiene una postura, que eso que se llama en los estudios electorales el voto blando, ¿no? Que es la gente normal, la gente que no está ultra politizada, que no está particularmente informada de los procesos políticos y que mira un poco cuando la cosa se empieza a poner más caliente, más importante, empiezan a poner atención para ver cuál va a ser su decisión. Y lo que está claro, que está recogido por ejemplo en la carta de Ricardo Lago, es la idea de que, bueno, de que en realidad mucha gente va a votar por alguna de las alternativas sin tener muy claro que efectivamente esa alternativa le puede llenar en el fondo. Entonces tenemos un escenario en ese sentido donde lo que se juega el 4 de septiembre para las personas es todavía un poquito un misterio. En términos macro, a mi juicio, se juega fundamentalmente una prolongación eventual del proceso de crisis que Chile ha tenido. Chile, en términos estrictamente sociológicos, este es un ciclo que comienza el 2011. Y hemos estado en esta crisis, más aguda, menos aguda, desde el 2011 buscando respuestas y soluciones. No las hemos encontrado. Supuestamente esta era una de las respuestas más importantes, o sea, es la más importante, era la más grande, la que podía dar una salida al proceso de crisis. Si llega a ganar el rechazo, eso significa que no se encuentra ningún procedimiento, que falló el procedimiento más importante que nos dimos como país, porque hay que decir que además que este proceso constituyente se lo dio todo el sistema político, por tanto no es que nació de un lado. Entonces, eso significaría un frenazo del proceso de solución institucional. Para decirlo en simple, todo venía por fuera del sistema político. El estallido social es una demostración de que venía todo por fuera del sistema político. La energía de la sociedad estaba afuera, estalla de hecho, y logra el proceso constituyente meterla por dentro del sistema político y meterla por dentro de la institucionalidad. Y si gana el rechazo, se sale de nuevo. No queda bajo control. Si gana el apruebo, en las condiciones en que estaría ganando el apruebo, o sea, de acuerdo a los datos que se tienen hoy día, tampoco sería una solución absoluta, porque si gana por 53% es muy distinto a 60% y viene con el precedente del 80%. Entonces, en definitiva, eso significaría que hay una mitad de la población que de alguna manera no se siente interpretada por este final de proceso, en circunstancias que 4/5 de la población sí se sentían interpretados al inicio del proceso. Y eso evidentemente es un fracaso. Entonces, de alguna manera, estamos en un momento donde hay una nueva falla del sistema político para resolver la problemática que estaba viviendo. Y el 5 de septiembre, a mi juicio, es un día muy particular. Va a ser un día muy particular, pase lo que pase, salvo que ocurriera una cosa así como muy decisiva en cualquiera de las dos direcciones. O sea, si ganase el rechazo por 65% o ganase el apruebo con un 65%, el asunto se dirime. Pero si no, lo que pasa el 5 de septiembre es más bien una especie de triunfo de la entropía, del desorden,
de la imposibilidad de responder y por tanto una necesidad de buscar de nuevo otros mecanismos que permitan estabilizar el proceso político y eventualmente encontrar una salida a esta crisis. Porque si no, esto va a durar mucho tiempo, probablemente va a durar varios años más en todo caso, pero podría durar incluso más. Entonces es un día muy, muy crucial, incluso más que el 4, el 5. Sí, otro mecanismo que crees tú se debiesen definir antes del plebiscito, de la gente cuando vaya a votar debiese tener claro qué es lo que va a ocurrir si es que gana una u otra opción. Lo digo, por ejemplo, algo que estábamos conversando antes. Se propone de parte de algunos en el rechazo es que se inicie un nuevo proceso constituyente, pero el debate va a estar centrado en si se hace una nueva elección inmediatamente para escoger a los convencionales constituyentes o se hace una nueva elección para preguntarle a la gente si acaso quiere una nueva constitución, si quiere que sea a través de una convención o a través de un órgano mixto. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, es que esos son los problemas que en rigor, y ese es el problema, no tienen solución. O sea, a ver, ¿qué es lo que pasa? La población, la gente normal, ¿qué es lo que va a querer en una situación como esta? Una solución rápida. Pero al mismo tiempo, si tú le dices, bueno, pero la solución rápida es que, no sé, la misma convención haga el texto. No quiero eso. La solución es que los partidos hagan esto. No me gusta eso. O sea, hay una necesidad. Este es un momento donde la capacidad de construir una oferta política sumamente razonable, sumamente confiable y sumamente transversal es muy importante y probablemente no están las condiciones dadas para que una cosa así acontezca. Entonces, de no haber eso, cualquier solución que se encuentre va a ser una solución más bien que va a tener mucho riesgo en sus primeros días, en sus primeros momentos. Todos los procesos de cambio tienen esta misma situación. El proceso de cambio es como técnicamente como que están haciendo un bebé, ¿no? Y el bebé, el primer día que nace, tiene mucho riesgo. La primera semana tiene menos riesgo que el primer día, pero tiene mucho riesgo. El primer mes, lo mismo, pero menos riesgo que la primera semana. Y en la medida que se va solidificando ya, entonces, cuando ya cumple 2 o 3 años, los riesgos son básicamente que se caigan, que se golpeen, pero ya el organismo ya está asentado. Bueno, esto es lo mismo, esto es exactamente lo mismo. Las cosas están partiendo y si tú partes con fricciones, con roces, con problemas, con gente que se levanta de la mesa y no está dispuesta a seguir trabajando, entonces se enreda mucho. Entonces aquí se requiere una capacidad política. O sea, Chile era, para muchos países, después del estallido, era un ejemplo, porque había logrado encontrar una salida institucional. Había metido dentro de la caja un problema que estaba fuera de la caja, que era el problema del estallido social de un tamaño inaudito en cualquier parte del mundo. Y esa capacidad se demostró que no fueron capaces de sostenerla hasta el final. Y es allí donde entonces, y ahí las responsabilidades habrá que analizarlas y qué sé yo, pero esa es la problemática. Entonces se ve muy difícil en las condiciones actuales y además tampoco es razonable que tú empieces a dar ahora ideas, porque ¿qué es lo que pasa? Es cierto que eso generaría una cierta certidumbre, pero la verdad es que un punto de diferencia, o sea, la diferencia entre que ganó 53-47 una opción y 54-46 va a generar una ingeniería de detalle distinta. Entonces tú no puedes predecir cuál va a ser la resolución de la problemática, porque eventualmente si gana, no sé, si el apruebo gana con 56 puntos, van a tener que ser eventualmente alguna reforma, algunos acuerdos, porque además necesitan tener cerca el Congreso, esa es la verdad también, van a necesitar el Congreso para hacer las leyes que implementen la Constitución, y va a haber que hacer un acuerdo, pero no vas a tener que ceder en demasiadas cosas. Pero con 54 ya es distinto. Entonces es bien complejo y hay que saber manejarse en un escenario como este, y digamos que el arte de manejarse en un escenario tan complejo, tan flexible, tan plástico, es y quiero ser bien claro en el concepto de plástico. O sea, este es un escenario que se mueve mucho, pero que tiene una consistencia. Entonces no es un escenario líquido, como dicen algunos. Un escenario líquido es que toma la forma del envase. No, esto tiene forma, solo que se mueve mucho. Entonces hay que tener cuidado, porque eventualmente cualquier movimiento puede dejar esa forma
consolidada en el futuro. Y los errores que se cometan en estos días, los errores que se cometan el 5 de septiembre, por decirlo así, si esos errores los podemos pagar por 30 años, porque son los primeros días en que están haciendo de nuevo el proceso se interrumpe en la práctica el 4 de septiembre, ganando o perdiendo la nueva constitución, se interrumpe y parte un nuevo proceso. Ese proceso, Alberto Mayor, es un proceso de cambio, eso está claro. Hay una coincidencia en que aquí hay cosas que tienen que cambiar, la forma en que van a cambiar, cómo van a cambiar, hacia dónde van a cambiar, cuánto van a cambiar, es lo que está en disputa finalmente. ¿Cómo ves las fuerzas ahí que están disputando una mayor injerencia en esos cambios, hacia dónde se dirigen esos cambios? Mira, nuevamente es bien complejo, porque en el fondo el espíritu vivificante de este proceso se asumía que tenía que estar en los alrededores del Frente Amplio, en las fuerzas socialdemócratas, digámoslo así, incluyendo un fragmento del Partido Socialista y el Frente Amplio. Sin embargo, si nosotros nos fijamos, este proceso electoral está marcado por la huella de la exconcertación. O sea, el ancho de banda de toda la discusión va entre Eduardo Frei Ruiz-Tagle, rechaza, Michelle Bachelet en el otro extremo, que aprueba sin condiciones, y en el medio Ricardo Lagos, que está en una posición intermedia, más bien apruebista, pero blando, planteando que cualquier cosa que pase, el proceso constituyente no debe terminar el día que terminaba, sino que tiene que proseguir. Y que además eso que es algo que es probablemente cierto, que va a ocurrir en los hechos, pero él lo plantea como un imperativo de cómo debe funcionar. Ese ancho de banda, ese gran camino, vamos a ironizar con la historia, esa gran alameda, ¿ya? Esa gran alameda es la alameda por la cual va a pasar el proceso. Sin embargo, la concertación, si nosotros la miramos, no tiene casi ni pito que tocar en el proceso realmente hoy día. Pero delimitó los límites, y eso fundamentalmente tiene que ver con que las fuerzas que tenían que hacerse cargo de construir el camino para que esto avanzara no fueron capaces de hacerlo. Esa es la gran frustración, el gran fracaso del Frente Amplio en este proceso. Esto ya ocurrió, no va a ocurrir el 4 de septiembre. Esto ya ocurrió. Ya ocurrió que el camino de discusión fundamental se está dando en la centroizquierda. Hay una centroizquierda que se debate, y esto se ve en las encuestas y en la gente que se identifica como exconcertacionista. Se nota que esa gente está en un dilema político, ético, en su ideología, respecto a cómo se enfrenta a una propuesta que no le parece por un lado y a otra propuesta que no le parece por el otro. Entonces, ese dilema es el corazón del proceso actual, y sin embargo, sobre ese espacio, sobre ese camino, no hay nadie parado. Sí, me quedé pensando, Alberto, la semana pasada no alcanzamos a abordar el tema de la propuesta que habían hecho los partidos oficialistas sobre qué pasa si llega a ganar el apruebo, cuáles son los cambios que le harían. Bueno, aquí los conceptos han sido variados. Cambios, precisiones, aclaraciones. Ha pasado ya algunos días. ¿Tuvo algún impacto ese anuncio, crees tú, en la decisión de las personas que tenían dudas, que estaban con la incertidumbre? Yo creo que no, porque básicamente se hizo finalmente, se pensaba hacer, me imagino al principio, como una cosa bien importante. Por alguna razón, que no logro entender mucho, se tomó la decisión de que iba a ser más bien en voz baja, que el gobierno participó, pero no participó, de hecho no firma, que garantiza el proceso, que garantiza ese acuerdo, pero entre medio hubo todos los líos que hablamos la semana pasada. Entonces hubo acuerdo, pero no tuvo una potencia pública como para generar una mejora o incluso eventualmente un empeoramiento, dependiendo de qué tan buena era la idea, respecto a los votantes. Yo creo que tuvo más bien sabor a que fue un acuerdo que les viene a las fuerzas políticas como un mecanismo de coordinación, un inicio de las necesarias coordinaciones futuras, y puede funcionar para esos fines, pero no para efectos de la votación, que originalmente a mi juicio estaba pensado para poder tratar de decirle a la gente
tranquilícense, estamos trabajando en acuerdo, todo este grupo va por la misma idea. Esto justamente hay un problema con los votantes tradicionales de la Concertación que no se sienten interpretados por este proceso. Si veían a sus partidos adentro, imaginaban eventualmente una posibilidad, se imaginaban en el gobierno la posibilidad de que esos concurrieran. Entonces había una estrategia que a mi juicio se hizo en voz muy baja, y que en todo caso yo creo que no era una idea tan cerca de la elección muy buena, porque era una señal más bien de derrota. Si se hubiese hecho al principio, como diciendo, mire, es importante garantizar que todos estemos contentos con cada uno de los detalles de esta Constitución y vamos a abrir esta puerta, podía ser, aunque iba a generar mucho problema dentro de los exconvencionales, pero se podía hacer. Pero yo creo que tan a última hora suena siempre a que está retrocediendo. Entonces no creo que pero en la práctica creo que no va a tener mucha incidencia. Bien, Alberto Mayol, te damos las gracias como cada semana por la conversación que, bueno, se va dando cada vez más cerca del plebiscito. Nos encontramos la próxima. Nos encontramos la próxima semana, ya muy, muy cerca. Sí, bueno, así es. Vamos a ver cómo está el panorama ahí a casi una semana. Que estés bien. Chau. Chao, Alberto. Chao, Pablo, que estés bien. Chao, Pati.